Pues muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez y me da mucho gusto ver que en esta ocasión hay más jóvenes y también hay más hombres, porque aquí los hombres escaseamos, casi no vemos. Estamos benditos entre las mujeres, ¿verdad que sí? Entonces miren, vamos a comenzar con esto del retiro de divina voluntad. Y muchas veces nosotros pensamos, cuando nos hablan de divina voluntad, que no, pues eso ya me lo sé, ya desde cuándo que yo ando viviendo en la divina voluntad. Creemos que no hay nada nuevo, o sea que todo ya está ahí y ya. Y la verdad es que no. Hay una frase que yo escuché hace muchos años que me gustó, que se las voy a decir ahorita, que me dijeron que Jesús es muy radical. A él le gusta hacer cambios muy radicales, así no de 360, porque no es dar la vuelta y llegar a lo mismo, sino es 180, o sea, se voltea por completo al otro lado. Esa es la otra cara de la moneda, por así decirlo. Entonces, Jesús, desde toda la eternidad que pensó en esto, nos lo fue planteando a nosotros en la luz del tiempo. Lo que sí me gustaría que quedara muy claro es que la divina voluntad no es más de lo mismo. Por lo tanto, necesita ser totalmente diferente a lo que ya veníamos nosotros conociendo en la santidad humana. Hay una diferencia muy grande entre santidad humana y santidad divina. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Muy bien, entonces Jesús, en el Evangelio de San Mateo 5:48, se le ocurre decirnos: vosotros pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hay otra versión bíblica que dice, en lugar de perfectos, utiliza la palabra santos. Vosotros pues ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y entonces nos ponemos luego a imaginar las santidades que nosotros conocemos y se nos vienen muchos personajes: San Francisco, Santa Teresita, y ahí hay una lista muy larga de muchas personas que han sido muy santos. Sí, eso nadie se los quita y no vamos a demeritar la santidad de nadie. El detalle aquí está en que Jesús quiere que seamos santos, pero de una santidad con la misma dignidad del Padre. Quiere que seamos perfectos en la perfección de ¿quién? Del Padre. Y luego por ahí podemos escuchar a mucha gente que dice: no, es que la perfección es un mito nada más, no podemos acceder a eso. No, sí se puede, porque es Jesús el que nos está invitando. Y decir que aún y cuando Jesús me invita a ser perfecto, que yo diga que no es cierto, sería lo mismo a decir que Jesús es un mentiroso. ¿Sí o no? Pero todos sabemos que incluso él mismo se autonombra como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ya todos lo conocemos. Jesús no es la mentira es otro. Entonces nos está invitando a ser perfectos, pero ¿cómo le hacemos? Dice Jesús en el Evangelio de San Juan 14, del 6 al 7: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Cómo que desde ahora ya lo conocen, ya lo habían visto? Si al que habían visto es a Jesús. No habían visto al Padre. Pero ¿cómo lo conocían? Por las obras. Jesús decía: ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Son las obras del Padre las que yo he venido a hacer. Entonces el alma que trata o que vive en la divina voluntad pudiese decir: ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Son las obras de Jesús las que yo he venido a hacer, porque el alma que vive en la divina voluntad
no hace otra cosa más que reproducir la vida de Jesús. Es Jesús el que está obrando a través de la criatura. ¿De acuerdo? Y luego, en el Catecismo de la Iglesia Católica, también nos lo dice. El numeral 52. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él. Y esto es como para que nos detengamos y lo analicemos y lo meditemos mucho tiempo, porque ya el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Jesús, Dios, quiere comunicarnos su propia vida. Por lo tanto, la divina voluntad no es una espiritualidad así nomás, es la misma vida de Jesús. Ustedes pueden escuchar que les digan, no, la divina voluntad es una espiritualidad. Déjenla pasar esa frasecita porque no lo es. Es la misma vida de Jesús. Es Jesús vivo, con una vida real, no mística, sino que es real en la criatura. Continúa ese mismo numeral diciendo, para hacer de ellos, ¿de quién? De los hombres libremente creados por Dios, en su Hijo único, hijos adoptivos. Entonces, ¿en quién quiere darnos la vida divina? En Jesús. Por eso es que necesitamos nosotros a Jesús en cada uno de nosotros. Y no es que lo necesitemos así nada más, es que Él está presente en cada uno de nosotros. Solamente que el detallito está en que hay personas en las que Jesús está de un modo penante, de un modo sufriente, y hay personas que están de un modo glorioso. ¿De acuerdo? Luego, en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 260, dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Eso es lo último que se reparte. Estamos hablando de la economía divina. Todos manejamos nuestra economía, o sea, nuestras finanzas. Ya sabemos de qué trata. Recibimos nosotros una lana por algún trabajo, algún servicio que nosotros hacemos a los demás o les vendemos, y esa lana que recibimos diario, a la semana, cada 15 días o al mes, la distribuimos entre nuestros gastos, ¿verdad que sí? Y ya sabemos qué cosa tenemos que dejar al final y qué cosa tenemos que dejar para los 15 años de la niña, qué cosa tenemos que dejar para la fiesta de no sé quién, o para el médico, las llantas del carro, lo que sea. ¿Sí o no? Sí. Dígame, sí. Sí. Haz que los nóminos dormidotes. Entonces, si aquí dice que el fin último de la economía divina nos está diciendo que esto es lo último que Dios va a repartir en sus criaturas. Ya no hay otra cosa más allá. La divina voluntad es lo último, es lo más, y en palabras de Jesús, que ahorita lo vamos a leer, la divina voluntad es la santidad de las santidades, con mayúsculas. Y luego continúa este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica diciendo: pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica nos está hablando de dos cosas. Primero, nos dice que nos está invitando a todas las criaturas a la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Y luego dice que desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Eso de ser habitados por la Santísima Trinidad es precisamente la santidad humana. Póngale el nombre que usted quiera del santo que a usted se le ocurra, el que se le haga más afín a usted.
San Judas, el Padre Pío, quien sea, todos ellos habían sido habitados por la Santísima Trinidad, pero no había existido una unidad perfecta, porque así es como lo marca el Catecismo de la Iglesia Católica. El fin último de la economía divina es la entrada de las criaturas a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Para que haya una unidad perfecta es necesario que no haya distinción entre uno y el otro, sino que siendo una sola fusión, estando fundidos, se vea nada más uno. Esa es la finalidad. En los escritos de Luisa, Jesús es muy claro y también marca diferencias que existen entre una santidad y otra. En la lectura de mayo 31 de 1926, es una lectura del volumen 19, dice: la luz del divino querer continúa envolviéndome, hablando Luisa, y mi pequeña inteligencia, mientras nada en el mar inmenso de esta luz, apenas puede tomar alguna gota de luz y alguna pequeña llamita de las tantas verdades, conocimientos y felicidad que contiene este mar interminable del eterno querer. Y esto es hasta cierto punto muy lógico y entendible, porque nunca jamás nadie va a poder abarcar a todo Dios. Por eso es que Luisa, viendo la vida divina, dice, tomaba a gotitas, apenas una cosa chiquitita. ¿Qué es lo que nosotros estamos tomando? Pues también esas gotitas. Solamente que hay quien toma gotitas continuas, y pues mientras más gotitas, más rápido se llena el balde. Y hay quien toma una gotita ahorita y luego ya pasa, ¿sabe cuánto? ¿Quién sabe qué tiempo? Y luego vuelve a tomar otra gotita, y luego pasa otro tiempo y vuelve a tomar otra gotita. Y entonces pasa que se crea un gusto en el alma por la divina voluntad, sí, pero se les hace bien bonito. Es que la divina voluntad es bien bonita. Y ya. Pero esto no es para que se le haga bonito. O sea, sí es, pero es para que lo haga vida. ¿Es para que se haga qué? Vida. Entonces dice, y muchas veces no encuentro las palabras adecuadas para poner en el papel aquel poco de luz. Digo poco en comparación a lo tanto que dejo, porque mi pequeña y pobre inteligencia toma cuanto basta para llenarme. El resto debo dejarlo. Estoy seguro que a ustedes ya les ha pasado algo así. Estamos leyendo las lecturas de Luisa, de los escritos de la divina voluntad, y de repente sentimos un gozo espiritual y queremos seguir más, pero como que ya no nos da para más. Hay quien sí tiene el tiempo, la dedicación y avanza muchísimo. Y vemos otros que ahí no le llevamos al pasito, muy al pasito. Pero esta santidad es una santidad entre Dios y la criatura, nada más. Y voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, pero que de todos modos es realidad. Tan es así que esta santidad de vivir en el querer divino es entre Dios y la criatura, que hay una lectura que se llama La Barquita de Luz, donde nos deja bien claro que no hay maestros, no hay puertas, no hay llaves, no hay nada. Por lo tanto, este tipo de reuniones pues, son benéficas, sí, como los grupos también son benéficos, sí, pues también, pero no son necesarios. Cada quien podría estar solo con Jesús y les parece poco. Claro que no, porque es el mismo Jesús el que le hace de maestro, de guía, de papá y de todo lo que el alma necesita.
Y entonces dice, sucede como a una persona que se arroja en el mar. Ella queda toda bañada, el agua le corre por todas partes hasta las vísceras, pero saliendo del mar, ¿qué cosa lleva consigo de toda el agua del mar? Poquísimo. Y casi nada en comparación del agua que permanece en el mar. Y por haber estado en el mar, puede tal vez decir cuánta agua contiene, cuántas especies de pescados y su cantidad que hay en el mar. Ciertamente que no. Sin embargo, sabrá decir aquel poco que ha visto del mar: así es mi pobre alma. Entonces Jesús, mientras me encontraba en esta luz, ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: hija mía, esta es la unidad de la luz de mi voluntad, a fin de que tú la ames siempre más y te confirmes mayormente en ella. Quiero hacerte conocer la gran diferencia que hay entre quien vive en mi querer, en la unidad de esta luz, y entre quien se resigna y se somete a mi voluntad. Y esto es una bomba para muchos, porque ya nos está haciendo la diferencia grande de la resignación y de quien vive en la divina voluntad. No es lo mismo. Hasta cierto punto, al principio forma parte, al principio, y que quede muy claro, al principio sí la resignación forma parte de este ambiente o de estos nuevos modos de vivir en la divina voluntad. Pero conforme lo que mismo dice la lectura, conforme más la amamos y más nos confirmamos en ella, ya no va existiendo la resignación. ¿Por qué? Porque la resignación existe cuando una voluntad mayor y opuesta a la de nosotros nos impone algo que no podemos cambiar. Y entonces pues decimos, bueno, pues ya de modo, voy a resignar, está bien, aquí me quedo, voy a hacerlo, pues ya sí, así dijo, pues así va a ser. Pero cuando se vuelve vida, pues entonces ya no es así. No hay resignación, porque ¿en dónde cabría la resignación si lo que le está pasando usted también lo quiere? Y vamos a poner el ejemplo de una enfermedad. Para la santidad humana, cuando existe la resignación, entonces si una persona tiene cáncer, pues va a decir, bueno, está bien, ya tengo cáncer y pues ya ni modo. Pero siempre que puede, existe dentro de esa persona algo de, pues como que reniega de tener esa enfermedad y no la quiere y busca un modo y busca otro y un doctor aquí y un doctor allá y más allá y al infinito y más allá, dijo un amigo. Pero para quien vive en la divina voluntad, no es que ande, ay, quiero tener cáncer. No, no se trata de eso. Pero en el momento en el que tiene cáncer, la persona quiere vivir ese cáncer en la divina voluntad. Y ese es el verdadero abandono. Y digo que ese es el verdadero abandono porque el abandono es un don de Dios. No es algo que yo voy a conseguir por mis propios méritos. Es algo que Dios me da. Porque si lo quiero hacer por mí mismo, no, hombre. El otro día yo conocí a una señora que me decía, es que mire, ya practiqué el abandono de no sé quién santo y de no sé cuál otro y ya tengo como 15 años, pero siento que no ha avanzado nada. ¿Serio? ¿Por qué? Porque lo quiere hacer desde ella misma, con su propio esfuerzo. Y el abandono es un don que Dios le va a dar. En medida que nosotros nos dispongamos a no querer hacer actos con nuestra propia voluntad, separados de la voluntad divina, y prefiramos unir todos nuestros actos a la divina voluntad. ¿De acuerdo? Sí.
Entonces, cuando la persona tiene ese cáncer, volviendo al ejemplo, lo quiere tener, lo vive en la divina voluntad. ¿Cómo vive el cáncer en la divina voluntad? Bueno, cuando le lleguen los dolores, porque el dolor es físico, va a unir ese dolor que está sintiendo en alguna parte de su cuerpo al dolor que sintió Jesús en X parte de su pasión, en X situación de su vida, y así de todo lo demás. Ese dolor va a servir para aliviar el dolor ¿de quién? De Jesús. Porque el alma que vive en la divina voluntad debe tener presente siempre que tanto el dolor como el sufrimiento que nosotros podemos llegar a sentir no es nuestro. Es Jesús el que me comparte ese sufrimiento o ese dolor con la finalidad de que yo haga algo con eso. Y el ejemplo que siempre les pongo es que vamos a decir que hoy es mi cumpleaños y nadie se acordó de hablarme, ni me mandaron un WhatsApp, ni una comidita, ni nada. Se hizo noche y nadie me habló, y de repente me sentí solo. Pero como yo estoy tratando de vivir en la divina voluntad, me doy cuenta de que esa soledad no es mía. Es Jesús el que me está compartiendo la soledad que sintió él cuando estuvo amarrado toda la noche ahí después de que lo azotaban. Entonces, ¿qué hace el alma que vive en la divina voluntad? Pues mínimo le hace compañía, ¿no? Mínimo lo que hacía Luisa, le empieza a reordenar sus cabellitos, le acomoda su carita y de ahí le da también a las almas, y bueno, ya ustedes ya se las saben. Así es como vive una persona su enfermedad en la divina voluntad. Y dígame, ¿en qué momento hay tiempo para quejarse de la enfermedad? ¿Para qué no? Porque esa enfermedad me está dando la oportunidad de yo estar junto con Jesús, de darle a Jesús, de corresponderle a Jesús. Dice, y para hacértelo comprender bien, te daré una similitud en el sol que está en el cielo. El sol, estando en la bóveda de los cielos, expande sus rayos sobre la superficie de la tierra. Mira, entre la tierra y el sol hay una especie de acuerdo. El sol en tocar la tierra y la tierra en recibir la luz y el toque del sol. Ahora, la tierra con recibir el toque de la luz, sometiéndose al sol, recibe los efectos que contiene la luz, y estos efectos cambian la faz de la tierra, la hacen reverdecer, la llenan de flores, se desarrollan las plantas, maduran los frutos y tantas otras maravillas que se ven sobre la faz de la tierra, producidas siempre por los efectos que contiene la luz solar. Pero el sol, con dar sus efectos, no da su luz. Más bien, celoso de ella, conserva su unidad, y los efectos no son duraderos. Y por eso se ve la pobre tierra ahora florida, ahora toda despojada de flores. Casi a cada estación se cambia, sufre continuas mutaciones. Si el sol diese a la tierra efectos y luz, la tierra se cambiaría en sol y no tendría más necesidad de mendigar los efectos, porque conteniendo en sí la luz, llegaría a ser dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Ahora, así es el alma que se resigna y se somete a mi voluntad, vive de los efectos que hay en ella, y no poseyendo la luz, no posee la fuente de los efectos que hay en el sol del eterno querer. Por eso se ven casi como tierra, ahora ricas de virtud, ahora pobres, y se cambian a cada circunstancia, mucho más que si no están siempre resignadas y sometidas a mi voluntad, serían como tierra que se quisiera hacer tocar por la luz del sol,
porque si recibe los efectos es porque se hace tocar por su luz. De otra manera, quedaría escuálida sin producir ni un hilo ni de hierba. Mucha luz, mucho sol, y es una comparación sobre la santidad humana y la santidad divina. En la santidad humana, las criaturas recibimos dones, ¿verdad que sí? Y hay quien tiene el don de sanar, y hay quien tiene el don de hacer milagros, y luego hay quien saca chamucos, y bueno, hay un chorro de cosas que se hacen, ¿verdad que sí? Sí. Pero ahora sí, como dijo una amiga, resulta que todo eso son los puros efectos del sol del querer divino. O sea, así como que la pura colita del rayito de luz que salió del sol. En este caso el sol es Dios. Y nos hace la comparación, porque ahora dice, si esta tierra recibiera toda la luz así completa, se volvería sol. Y entonces el alma que vive en la divina voluntad se despoja de todos esos dones que ya Dios le dio alguna vez, que no dudo que les haya dado 2, 3, 4, 10 o 15 o quién sabe cuántos, si les dio varios o muchos, pero ahora le toca a la criatura decirle a Jesús, ¿sabes qué? Pues muy bonito y todo, pero hay tantas cosas. Y así le hizo Luisa en una ocasión. Hay una lectura donde Luisa está así como medio inquietona, está como que no, ¿qué está haciendo aquí? Y se le aparece Jesús, y pues el todo caballero le dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás inquieta? Pídeme lo que quieras y lo que quieras te doy. Y Luisa, como todas ustedes, bien listillas de chiquilla, le dice, no, de tus cosas es mejor que las tengas contigo. Te quiero a ti. Fíjese lo que le dijo, te quiero a ti. Y Jesús le dice, bravo, hasta que encuentro a una que no queriendo nada, quiere todo. No, hombre, todavía hay gente que, vamos a decir que los dones son rebanadas de pastel. Ahí andan, las rebanaditas de vainilla y las rebanaditas de chocolate. Cuando Jesús le está diciendo, yo soy el pastelero, me voy contigo. Y uno, no, la pura rebanada. ¿Qué prefieren? ¿La rebanadita del pastel? ¿O el pastelero? No se escuchó. Bueno, pues es lo que tenemos que hacer nosotros con Jesús. ¿Cuántos dones tienen? No sé, y tampoco la verdad no me interesa mucho cuáles dones traigan todavía. Pero según Jesús y según Luisa, hay que entregarle todo eso y decirle, ¿sabes qué? Pues hay tantas cosas, mejor tú. Porque Jesús es la fuente de todos los bienes. Es la fuente de todos los dones. Y hay otra lectura por ahí, en los escritos de Luisa, donde Jesús le dice que el alma que vive en la divina voluntad, del alma que vive en la divina voluntad salen los milagros, sale la potencia para hacer milagros, para hacer prodigios y señales y demás. ¿De dónde cree que salió la potencia para que Moisés pudiera abrir el mar rojo así en 2 partes? De Angélica, que está allá sentada, que vive en la divina voluntad del día, ¡pum! Y ella ni en cuenta. Así de fácil y sencillo. Pues que un día San Pedro, la pura sombrita de San Pedro, sanó a no sé quién. ¿Y ustedes creen que eso salió de San Pedro? No, salió de María de Jesús, que está aquí sentada. No, sí créasela, porque esa es la verdad. Eso es lo que Jesús nos dice. Y nosotros ni por aquí nos pasa lo que por allá de bien está haciendo Dios. ¿A través de quién? Del alma que vive en la divina voluntad. Y ya usted sabrá si todavía quiere seguir jugando con carritos, con sus donecitos, si quiere seguir teniendo rebanadas de pastel, o si quiere al pastelero.
Dice aquí: así quedó Adán. Después del pecado, él perdió la unidad de la luz y por lo tanto la fuente de todos los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene. Adán lo perdió y pobrecito. Y estas son palabras de Jesús, dice: pobrecito de Adán. Lloró tanto su desgracia. Dice, pero ya no pudo regresar a lo que tenía. Y ustedes y nosotros estamos al revés. Porque Adán, de tener vida divina, pasó a tener una vida humana. Y nosotros, de tener una vida humana, incluso hasta santidad humana, ahora Jesús llega y nos dice: te la catafixio, cuate. Te voy a dar una santidad divina. O sea, nomás dame tus garras que traes y yo te voy a dar la vida divina. Tú me das tus harapos y yo te doy el traje para que entres a la fiesta. Porque la vida humana es precisamente la criatura vestida de andrajos, de harapos. Incluso hay una lectura donde Jesús dice que la vida humana no es otra cosa que la semejanza diabólica. Ahora sí ya les cayó de peso, hasta el Señor hasta despertó. Pero la santidad divina es el vestido de luz, es la vida de Dios. Y la pregunta es: ¿y usted de qué se quiere vestir? ¿De harapos o de luz? Ahora sí, ya responden. Entonces dice: no sentía más en sí mismo que en Adán la plenitud del sol divino. No descubría más en él aquella unidad de la luz que su creador le había fijado en el fondo de su alma, que comunicándole su semejanza, hacía de él una copia fiel de él. Y órale, aquí ya nos está hablando de una semejanza con Dios. ¿Y qué es lo que le dio la semejanza a Adán con Dios? La vida divina. Pero cuando él pierde esa vida divina y hace su voluntad humana, pierde la semejanza. En la Sagrada Escritura dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí o no? Sí. Pues esa semejanza se perdió y ahora la tenemos que recuperar. ¿Cómo? Con la vida divina. A más desarrollo de vida divina en la criatura, más semejante se hace a su creador. Y ya aquí depende de cada quien qué tan semejante se quiere volver a su creador. Cuando uno empieza a leer los escritos, y yo creo que esto nos pasa a la mayoría, o al menos a mí así me pasó. Estaba leyendo los escritos y de repente decía: ay, pues, no entiendo nada. ¿Qué está diciendo? Pero conforme uno se va disponiendo, Jesús, de alguna manera, no sé cómo le hace, pero de alguna manera nos va infundiendo en el fondo del alma las verdades que vamos nosotros leyendo, y nos va dando el entendimiento de lo que nos está diciendo, porque es Jesús el que nos está hablando a través de los escritos. Hay una lectura en el volumen 14 muy bonita que dice que cada vez que nosotros leemos una lectura del libro del cielo, es una visita que la Santísima Trinidad le hace al fondo del alma de la criatura. Imagínese eso nada más. Ponerse a leer una lectura de estas es recibir a la Santísima Trinidad como invitado. ¿Les parece poco? No, lo máximo. Y lo máximo. Y yo les voy a preguntar, ¿en qué otra santidad se les había ocurrido algo así? En ninguna. Porque esto es Jesús el que nos lo dice. Dice: antes de pecar, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su creador, cada pequeño acto suyo era rayo de luz, que invadiendo toda la creación iba a fijarse en el centro de su creador, llevándole
el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho por Él en toda la creación. Entonces, ¿Adán qué hacía? Casi se podría decir que este era el trabajo de Adán. ¿Cuál era el trabajo de Adán? ¿Cuál era el deber de Adán? La motivación de Adán era corresponderle a Dios por todas las cosas creadas. Y ahora eso lo podemos hacer nosotros, si decidimos vivir en la divina voluntad, porque de otro modo pues no hay forma. Dice, era Él el que armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Quién? Adán. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, sus actos no fueron más como rayos que invadían cielo y tierra, sino que se restringieron casi como plantas y flores en el pequeño cerco de su terreno. Así que perdiendo la armonía con toda la creación, se volvió la nota discordante de todo lo creado. Oh, cómo descendió en lo bajo y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas, hacía de Adán el pequeño Dios, con minúscula, de la tierra. ¿Y qué creen? Todo lo que Dios en la creación de Adán puso en él es para que lo tengamos nosotros. Y si Jesús está diciendo que Adán antes de pecar era el pequeño Dios de la tierra, ustedes, si viven en la divina voluntad, ¿qué son? El pequeño Dios de la tierra. Es un Dios con minúscula, es un Dios, y que quede claro, por la gracia, es Dios por don, Dios en Dios, ¿de acuerdo? No es por naturaleza, es por gracia, pero al fin y al cabo, un pequeño Dios. Y el mismo Jesús dice, ¿y les parece poco? No, esto, como decía María de Jesús, esto es lo máximo. Y todavía ustedes, escuchando estas palabras, ¿creen que este vivir en la divina voluntad es lo mismo de los demás santos? ¿Es lo mismo que la santidad humana? Claro que no. Está muy por encima de la santidad humana. Dice un poquito más adelante: ahora, hija mía, por lo que te he dicho, puedes comprender que el vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad. Poseer. Y aquí voy a poner un ejemplo medio toscote, pero nada más para que se entienda. Cuando hemos visto en alguna película, en alguna ocasión, hace mucho tiempo, una película en donde sale una posesión diabólica. ¿Sí han visto eso? ¿Sí o no? Sí. Cuando ellos no, yo sí. Ya no vea eso. Bueno, el chiste está en que cuando la persona de repente es poseída por el diablo, el diablo mueve el cuerpo de la persona y entonces habla y se levanta y, o sea, lo controla el cuerpo, ¿verdad que sí? Esto nada más para que se entienda. Porque aquí dice que comprender el vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad. Y el mismo Jesús le dice a Luisa: hazme hacer. O sea que usted, viviendo en la divina voluntad, mueve al mismo Dios. Usted lo está moviendo, usted lo está haciendo que haga cosas. Dice, con toda la plenitud de los efectos que en ella hay, así que surge en cada acto suyo luz, amor, la adoración, etc.
que constituyéndose acto por cada acto, amor por cada amor, con luz solar invade todo, armoniza todo, concentra todo en sí y como refulgente rayo lleva a su creador la correspondencia, y esto es lo más importante, que lleva la correspondencia de todo lo que ha hecho por todas las criaturas y la verdadera nota de acuerdo entre cielo y tierra. Y esto es muy importante porque dice que lleva la correspondencia de todas las criaturas. Y como decía mi amigo Pepe Salcedo, paz descanse, todo es todo. Todas las criaturas, desde Adán hasta el último que ha pisado la tierra. Y cuando nosotros en otro tiempo hacíamos oración, nos sentíamos bien espirituales, ¿verdad? Y andábamos pidiendo por fulano, mangano, perengano, y cuando ya andábamos en la esfera de la luz de la espiritualidad, pedíamos por el sicario y por el que nos persigue. Ya nos sentíamos así como que no, ya estoy en el top de la espiritualidad, en el último nivel. Y luego aquí ya Jesús no la cambia, porque ahora ya nos está haciendo no un bien parcial, porque pues, aunque pida por el malo que lo persigue, por la persona que lo hostiga o lo que sea, pues es nada más una partecita chiquita de toda la familia humana. Y en la divina voluntad, Jesús le está enseñando a la criatura que el bien es universal. Desde el primerito que ha de pisar la tierra, o sea, de Adán, hasta el último que la ha de pisar. Y entonces ahí van involucrados todos. ¿Qué diferencia hay entre quien posee la fuente de los bienes que contiene el sol de mi voluntad y entre quien vive de los efectos de ella? Muchísimas. Es la diferencia que existe entre el sol y la tierra. El sol posee siempre la plenitud de la luz y de los efectos. Está siempre radiante y majestuoso en la bóveda del cielo. No tiene necesidad de la tierra, y mientras toca todo, él es intangible, no se deja tocar por ninguno. Y si alguno tuviera la osadía de querer fijarlo con su luz, lo eclipsa, lo ciega y lo echa por tierra. En cambio, la tierra tiene necesidad de todo, se hace tocar, despojar, y si no fuese por la luz del sol y sus efectos, sería una tétrica prisión llena de escuálida miseria. Y ya depende de cada quien si quiere seguir viviendo de santidad humana o si quiere pasar a una santidad divina. Dice también en una lectura de agosto 4 de 1927, la lectura 22:15. Hija mía, sin embargo, esto que tú sentías primero en tu interior entraba en el orden de la gracia ordinaria. Y es lo que dijo: fervor, sensibilidad, es gracia ordinaria que doy a todos según sus disposiciones y están sujetas a interrupciones, ahora a nacer y ahora a morir, y por eso no constituyen ni vida ni firmeza de santidad. Esto del fervor y la sensibilidad es muy importante, porque cuando nosotros nos adentramos en este ambiente de vivir en la divina voluntad, una de las principales cosas que nos damos cuenta es de que pues no se siente nada. No, al principio no, nada. Y sin raspar los muebles, esto que voy a decir no es ataque para nadie, pero pues ahí les va. Sin raspar muebles, Andamos allá en otros grupos y en otros movimientos, y ahí el fervor es tanto que andamos bailando y cantando y la madre, ¿sabe cuánto? Porque eso es lo que según le agrada a Dios. ¿Verdad que sí? Pues no es cierto. No, pues es que Jesús aquí me está diciendo todo lo contrario.
de todos los escritos que podemos leer, a ver, los que ya le dieron vuelta a los 36 volúmenes como 4 veces o 6, dígame en cuál volumen dice que hay que bailar para adorar a Dios, o que hay que cantar también para adorarlo. No dice. Pero sí dice que la verdadera adoración es la unidad de obras, al mismo modo que la Santísima Trinidad. Eso sí es adoración. Rápidamente, por ejemplo, aquí el salmista nos dice con grito y alabanza, ¿qué lo aplica? Porque también recuerde que cuando David lo hace rey, él va a darle gracias isaguiano, sí. Ahí. Entonces no sé si aquí, y era el salmista que lo dice, ¿no? Sí, sí aplica para él. Aplica para él. Ya la vez pasada que cuando vimos aquí, no me acuerdo hace cuánto tiempo, hablábamos de las etapas de la santidad. Y entonces, dentro de la santidad humana, pues existen varias o muchas ramificaciones, ¿verdad? Hay muchos tipos y hay muchas cosas que hacen para adorar a Dios. El detalle está en que Jesús ahora quiere hacerlo partícipe de su misma divinidad, y eso está incluso en el artículo 460 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo quiere hacer partícipe de su divinidad. Y luego, el cómo lo hacemos también nos lo dice en la Sagrada Escritura. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. En el Evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí se acuerdan? Sí. Y entonces, en toda la vida de Jesús, no hay ningún indicio, y Jesús tampoco lo dice, ni en María Valtorta, ni tampoco en los escritos de Luisa, que había que bailar y danzar y demás. Entonces, no es necesario para quien quiere vivir en la divina voluntad. ¿Por qué? Ahí le va. Porque nosotros, antes de conocer la divina voluntad, queríamos agradarle a Dios, ¿verdad que sí? Sí. Y amábamos a Dios hasta donde podíamos, ¿verdad que sí? Sí. Pero no era lo suficiente. O sea, no nos alcanzaba la moneda para comprar el reino. Ni era la forma. Porque ahora, y no quiere decir que esté mal, porque hasta donde yo conozco es hasta donde se me toma en cuenta. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si yo no conozco la divina voluntad y para mí el agradarle a Dios es haciéndole una reliquia, pues hágale la reliquia, que haya danza, que haya un chorro de sopa y de mole asado y vámonos riquis. ¿Le está agradando a Dios? Pues se lo toma en cuenta, porque es hasta lo que usted conoce. Eso le puede dar y eso lo recibe. Pero es como cuando nosotros tenemos un hijo y luego nuestro niño de 5 años está ahí en el kinder y un día llega y papá, viniste por mí a la escuela, y sale y saca una hoja y ahí hay un escarabato con Shakira, así brillosote, y luego me dice, ¿y adivina quién es? No, pues tú dime, mijo. Eres tú, papá. Ay, sí, cierto, mira, tiene mis ojos, brillan igualito. ¿Se lo tomamos en cuenta al niño? Claro que sí, porque eso es lo que él puede darme, y se lo toma en cuenta. Pero ya pasan los años, y luego ya mi hijo, ingeniero espacial, o sea, tiene el modo, ¿verdad? Él sabe que a mí me encanta muchísimo una camioneta, y luego él puede sin pendiente comprar la camioneta, y es mi cumpleaños y llega con una hojita con Shakira y me dice, mira papá, tu regalo, y uno, ay, mi hijo, pues sí, está muy chido, ¿no? Pásale, sírvete ahí, carne asada. ¿A poco es lo que usted quería? No.
Porque el niño ya creció, ya tiene los modos. Y luego aquí pasa algo bien curiosito. Dice por ahí un santo, una frase que a mí me encanta. Y él le decía a Dios: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y ahora Jesús llega con sus escritos y le dice: mira, quiero que vivas en la divina voluntad. Aquí está cómo. ¿Cómo le digo que no? En esta amplia explicación, por ejemplo, de inicio dice: amarás a tu Dios tal cual. Dice cómo. Y en el Evangelio nos habla lo que es el amor. Y ahí nos dice: eres benigno, no sé, X. Ello no queda implícito en todo esto que estoy escuchando. Es decir, vivir en la divina voluntad. Porque precisamente ese amor del cual se habla es la renuncia a uno mismo. Es de enojarse, no esto, no lo otro, aquello. Pero claro, aquí está muy ampliada la explicación. Sería el mismo valor. Es un valor, como decía María de Jesús, máximo. ¿Por qué? Porque en cada acto que la criatura hace en la divina voluntad, en ese acto Dios pone toda su vida, así completita. Pero estoy hablando de la vida de Dios. Entonces voy a hacer una pregunta capciosa. ¿En dónde comienza la vida de Dios? No tiene principio ni fin, ¿estamos de acuerdo? Pero la manifestación de esta vida, a nuestro razonamiento, comienza, y quiero que quede bien claro, para nuestro entendimiento humano, la vida de Dios, que no tiene principio ni fin, a nuestra inteligencia comienza en la manifestación de la divinidad en la persona del Padre. Continúa en la generación del Verbo, continúa en la procedencia del Espíritu Santo, y luego ese Verbo eterno se encarna y sale a la luz del tiempo. Y para que haya encarnación necesitamos la creación, y por lo tanto hay creación por un detallito que pasó ahí en la creación de Adán, y ya se la saben. Jesús andaba apostando y perdió, y tuvo que haber redención, y luego haya santificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando digo Dios pone toda su vida en ese acto chiquitito de la criatura, estamos hablando de estas obras precisamente, de las obras ad intra de Dios en espíritu puro, y las obras ad extra de Dios, que es las que conocemos a la luz del tiempo. Y ahí se pone todo. Dentro de esa vida va la verdadera adoración que Dios mismo, que Jesús mismo, con sus mismos actos, le hace a la Santísima Trinidad viviendo. En ese mismo acto está puesta la vida de Jesús, incluso en el momento en el que Él se comulga a sí mismo. En ese mismo acto está la consagración del pan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese acto que se hace en la divina voluntad se vuelve consagración, se vuelve adoración, se vuelve perdón, se vuelve misericordia, se vuelve justicia, y así de todos los atributos de Dios. Y sobre todo, se vuelve amor. ¿Por qué amor? Porque según San Juan nos dice que Dios es amor, y que quien no ha amado no conoce a Dios. Y ahora aquí nos está enseñando el modo perfecto en el que Él quiere ser amado. Ya fuimos niños chiquitos entregándole dibujitos con Shakira, y ahora quiere que le entreguemos su propia vida como correspondencia de todo lo que Él nos ha dado. Pero no es nomás Él me dio su vida y yo se la regreso. No, Él me da su vida y ahora yo le voy a poner de lo mío para que esa vida que le voy a regresar a Dios sea una distinta. Y es ahí en donde ya se puede entender aquella frase de Jesús que dice que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago
y aún mayores. ¿Cuáles son esas obras mayores? Pues solamente las que no hizo Jesús. Las va a hacer usted en cada acto que usted haga unido a la divina voluntad. Y díganme ustedes, ¿a poco esto se parece a la santidad humana? No. Entonces, sentimos fervor en las otras santidades, sentimos sensibilidad. Esto que acabo de decir es dar Dios a Dios. Sí, exactamente, y qué bueno que lo dice así, porque esa es una frase del mismo Jesús. Vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Entonces, esta gracia ordinaria es la sensibilidad que tenemos. Hay veces que en alguna otra santidad, y que, repito, no estoy haciendo, no estoy demeritando ninguna santidad, ni la estoy haciendo chiquita ni nada. Simple y sencillamente estamos poniendo sobre la mesa lo que es una santidad y la otra. Teníamos sensibilidad incluso cuando estábamos orando. De repente estábamos ahí a las 2 de la mañana hincados, dice un amigo, hincados en aguilita y en una rodilla, y sentíamos que el cuarto nos daba vueltas. Pues cómo no, pues estaba ahí más o menos, que se nos ponen las manos calientes, que el pecho como que, su pecho palomo así, se nos inflaba. Eso es sensibilidad. Y cuando pasaba eso, sentíamos una conexión con Dios, pero no, hombre, nos sentíamos, pues, caminábamos así por la calle, bien hechos. Y luego ya usted vive en la divina voluntad, está leyendo los escritos, y pues no siente nada. Ahí está leyendo los escritos y, no, pues no. De repente no entiende nada. Ya hasta después Jesús le da un gozo espiritual, o 2 o 3 o 4, pero ya hasta después. Y luego aparte Jesús le dice al alma, tú no digas nada de lo que pasa entre tú y yo, porque vas a perder el ímpetu. Acá, y lo dice Jesús, en cambio, en mi voluntad te he investido de gracia extraordinaria, que es firmeza en el bien y acto incesante. Acto incesante. ¿Cuál es el acto incesante? Es un acto que nunca cambia, es un acto que nunca se detiene. En la santidad humana, nosotros desarrollamos nuestra vida humana con actos distintos unos de los otros. Ahorita estoy comiendo, al rato estoy barriendo, después manejando y al rato durmiendo. ¿Sí o no? ¿Son actos distintos? Sí. Pero en la divina voluntad no pasa así. Y esa es la finalidad de que la criatura viva en la divina voluntad. Que su vida se vuelva un solo acto, que es darle vida a la divina voluntad en todas las cosas, en todos nuestros actos. Entonces, cuando a las criaturas les parece que ahorita estoy hablando, al rato comiendo, después manejando y después durmiendo, el alma que vive en la divina voluntad habla en la divina voluntad, come en la divina voluntad, maneja en la divina voluntad, se duerme en la divina voluntad. Y para los ojos de la gente parece que son acciones distintas, pues sí, pero la intención es una sola, que es darle vida a la divina voluntad en ese acto de vida. Y si la criatura logra hacer eso, siempre entra a vivir en el querer divino. Así. Y le dice Jesús, ¿crees tú que sea cosa de nada u ordinaria aquel giro continuo en las obras de tu Creador, la firmeza de tu voluntad en la mía solo por seguir los actos de mi eterno querer? Ante mi voluntad, y fíjese lo que va a decir, ante mi voluntad, los fervores,
la sensibilidad, no tienen qué hacer. Son como las pequeñas luces ante el gran sol, que no tienen razón de existir, y si existen es para no hacer nada. Mi voluntad absorbe todo y hace volverse al alma toda voluntad de Dios, que quiere hacer de ella otro sol, o sea, otro Dios, o sea, otro Jesús. En resumidas cuentas, lo que Dios quiere es que haya tantos Jesús como hostias consagradas hay, como personas hay viviendo, así, pero siendo uno solo. Dice: y tú lloras por las pequeñas luces y no piensas que un sol te inviste dándote fuerza, firmeza e irremovilidad, mucho más que cuando reina mi voluntad en el alma. Fíjese lo que voy a decir: cuando reina su voluntad en el alma, es como el latido del corazón, que tiene el primer acto de vida en todos los miembros. Es como la vida, el movimiento, la fuerza, el calor, todo viene del latido. Si cesa el latido, cesa la vida, el movimiento y todo. De ahí que hay personas que comienzan a leer los escritos de la divina voluntad, y ¿qué pasa? Quieren vivir en la divina voluntad, y Dios les da en préstamo esta vida, pero alcanzan a sentir en ellos el latido de la vida divina, y por X o Y un día deciden mejor, ya muere, ya no quiero saber nada de eso. ¿Y qué pasa? Hay una lectura en los escritos de Luisa donde nos enseña que cuando nos empezamos a sentir desesperados, nos empezamos a sentir irritados, nos empezamos a sentir tristes, depresivos y demás por no estar unidos a la divina voluntad, es la agonía de la divina voluntad que está sufriendo en la criatura. Está muriéndose y quiere que le dé una vida a la divina voluntad. Cuando el alma se decide a vivir en la divina voluntad, por eso el alma ya no siente la guerra que le hace su alma. Y como todo lo toma como voluntad de Dios, entonces díganme ustedes si creen que necesitan ser liberados, si necesitan ser sanados para vivir en la divina voluntad. Claro que no, no se necesita, y ahí les va por qué. No se necesita porque ya hemos dicho y le hemos dado tantas vueltas en este poco ratito que llevamos platicando. Decimos que el alma que vive en la divina voluntad es Jesús. Es Jesús. ¿Quién de ustedes se imagina a Jesús yendo a que lo sanen? ¿De qué? Yendo a que lo liberen. ¿De qué? Si Él es la fuente de todos los bienes, ¿cómo voy yo a creer, a pensar que necesito primero ser liberado y primero necesito ser sanado para brincar a vivir en la divina voluntad? Sí, a Luisa no le fue necesario. No hay ningún indicio, no hay ni una lectura, y los que tienen como 4 vueltas al libro, los 36 libros, díganme en dónde dice que Luisa fue a una misa de sanación primero y luego se le apareció Jesús. No hay. Díganme, y ahorita le digo, en cuál lectura de los 36 volúmenes dice que Luisa sintió que necesitaba ser liberada de los daños generacionales de Israel. No, lean Ezequiel 18 y van a ver que ahí está claritititito. Ahí está, no hay manera. Es Jesús el que vive a través de la criatura.
no necesita ser liberado de nada. A imagen de Luisa, cuando Dios crea a Adán, en Adán Dios deposita todo lo que el hombre puede adquirir. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero a Adán se le cae. ¡Pum! Y entonces, ¿qué pasa con ese plan? Ahora pone en los escritos, o sea, pone en Luisa todo lo que el hombre puede adquirir de la divina voluntad. Ahí está, en los escritos de Luisa. En una ocasión Luisa estaba así como que no, tenía varios episodios así como estos de que ya no quiero escribir, ya muere. Y entonces Jesús llega y le dice que va a terminar de escribir y se la va a llevar a la patria celestial cuando Jesús termine de decirle lo que el hombre necesita para poder vivir en su querer divino. Así. Por lo tanto, todo lo que el hombre puede llegar a ser, o sea, hombre Dios, está en los escritos de Luisa. Nada más. Antes, en la santidad humana, pues era muy válido. Y les voy a decir por qué era muy válido ir a sanaciones, ir a liberaciones y hacer oraciones de petición. Y bueno, yo también lo hice. Y muchos y muchas de las que están aquí también lo hicieron. Me van a decir que no, si aquí les veo. Todos anduvimos en eso. No va a decir, no, yo no. Yo siempre viví en la divina voluntad. Entonces, para que se entienda esto, voy a hablar nada más así un poquitito de lo que es la oración en la divina voluntad. La oración, en un modo humano, la misericordia defiende al hombre. La misericordia defiende al hombre y por eso uno le pide sanación, liberación, dinero, medios y demás. Salud, dinero y amor, dijo un amigo. Pero en la divina voluntad, la justicia defiende a Dios. ¿Y qué es ser justo? Darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? Todo. Es por eso que, como lo decía la señora Sofía, vivir en la divina voluntad es darle Dios al mismo Dios. Ahora sí. Mira, ese año el padre, ¿verdad?, hablaba de que hay cosas que de repente son difíciles como de curar, digámoslo así, espiritualmente hablando, don Ahí. No me refiero a una enfermedad física, ya una enfermedad espiritual, ¿sí? O un vicio, como le queramos llamar. Entonces el padre comentaba que había algunas situaciones en donde valía la pena agregar una sanación, aún así tratando de buscar la divina voluntad, ¿verdad? Ya ve que él hace sanaciones y es ahí en el Guadalupito. Entonces, más bien trato de entender a don Ahí que simplemente, obviamente es un camino para vivir en la divina voluntad que nunca vamos a topar hasta que nos muramos, porque ya ve que dice que va creciendo el amor a Dios que no tiene límite, ¿verdad? No porque yo ya diga que tal vez ya tengo indicios en mí, yo misma, decir, es que se me hace que ya, bendito Dios, he cambiado y me veo diferente y todo. No quiere decir que ya con eso yo ya llegué, sino que nunca se termina de conocer ese gran amor. Ya ve lo que decía de las gotitas de Luisa, ¿verdad? Entonces es un camino de purificación constante. Ahora sí es cierto, hay mucha mala información, hermanos, porque ahorita me caí el 20 con lo que decía don Ahí, sí es cierto. Si yo tengo una enfermedad, no quiere decir que yo tenga una maldición, o sea, algo malo, no. O que el demonio me lastimó, no. Sino simplemente que es mi cruz que me une con Jesús. Jesús me tiene así, viviendo la divina voluntad, sino que le voy a llevar. Sin cruz no voy a tener con Jesús nada. ¿Recuerdan? Eso sí lo asimilo. Ahorita me cae mucho el 20 con lo que dice a don Ahí, que no necesitamos realmente una sanación, porque ya es Jesús mismo en nosotros. Sí es cierto, que yo le quería preguntar
de los temperamentos. Hablando de la sensibilidad, también nombra los temperamentos en el libro de Cielo. Y ahí dice que debemos de tener el temperamento de Jesús, ¿verdad? Que es afable, amable, cordial. Es una chulada de Señor en todos los sentidos. Es una cosa que toda mujer anhelaría, la verdad. O sea, es el hombre perfecto que nadie le va a llegar obvio en ninguna situación. Entonces dice que Él hace que uno tenga esa sensibilidad y esa forma, ¿verdad? de ser. Mi pregunta es, Adonai, que por ejemplo, por un lado dicen que tenemos que enfrentar las pruebas, ¿verdad? Espiritualmente para poder superarlas. Por ejemplo, si yo veo una película que me está incitando mis sentidos físicos y que de repente anhelo más ya esa película, que es una serie muy padre, que la verdad sí me ha pasado, hermanos, hace poquito. Entonces de repente me interesó mucho esa película, pero también en la película había infidelidades, había situaciones como que permisibles, que ante Dios no lo es. Entonces yo empecé a sentir que yo no debía ver eso, porque me llamó muchísimo la atención esa serie, ¿verdad? La estamos así bien, déjale pues, ahí la estamos viendo, pero a la vez me llega a mí el tip de que no la debo ver porque ya la estaba anhelando más que leer el libro del cielo, por ejemplo, ¿verdad? Y como que sentí que me alejó, hermano. Entonces mi pregunta es, porque ahí dice en el temperamento que las personas que somos sensibles, debemos de alejarnos, dicen, es que deben de alejarse de lo que les incite, les excite esas cosas, ¿verdad? Esa es la bronca, pues, porque de repente yo digo, a ver, me alejo o me reto para no sentir yo misma, ¿cómo le diré? Yo misma la estoy viendo, pero no le voy a hacer caso porque es mi reto de estar pensando en Jesús, aunque la esté viendo mi esposo u otras personas. ¿Sí me explico? Para contestar la pregunta, voy a platicarles una pequeña historia de los escritos de María Valtorta. Ya ven cómo era Judas, ¿sí se acuerdan? Ay, muy ingrato ese compadre. Y en una ocasión, Judas le lleva una prostituta a Jesús. Jesús está ahí acostado y de repente entra la prostituta. Y Jesús lo primero que hace es que se para, como de rayo, y pone una silla en medio y la corre. Él es verdadero hombre y verdadero Dios y no se retó a nada. No se dio oportunidad de a ver si la hago o no la hago por la tentación. No. Entonces no hay que ponernos en esas situaciones. Y ya. Con respecto a lo que decíamos de la sanación y demás, yo difiero un poquito de lo que dice el Padre. Y pues ya ni modo, ya dije. Pero yo difiero, bueno, no difiero poquito. Yo estoy enteramente en contra de lo que dijo el Padre. Y no estoy en contra de lo que dijo el Padre por mí, sino porque lo que dicen los escritos. Luisa en ningún momento necesitó ninguna liberación ni ningún tipo de sanación ni nada. Y ustedes van a decir, por eso, pero es que Luisa fue elegida y fue buscada de entre todas las generaciones, era la más pequeñita y pues a ella la eligieron para ser, no Luisa la Santa, sino ser la tercera obra de Dios. Hasta ahí, todo bien. El detalle está en que Jesús dice en muchas lecturas que cuando el alma está alejada de Dios, o sea, las tres potencias del alma que son voluntad, inteligencia y la memoria, se van deformando, así como se van poniendo chuecas, como se joroban y se vuelven feas. Esa deformación de las tres potencias del alma no es otra cosa más que todos los traumas que traemos cargando. Nos volvemos hipersensibles, nos volvemos alcohólicos, nos volvemos drogadictos, nos volvemos depresivos y neuróticos, y traemos el trauma de que mi papá me dejó cuando se fue, un chorro de cosas. El detalle está aquí y por eso es que estoy totalmente en contra de lo que dice el Padre, porque
Jesús dice que cuando el alma se dispone a vivir en la divina voluntad, la Santísima Trinidad empieza a reordenar el interior del alma de la criatura. Y lo primero que ordena, pues son las tres potencias del alma, porque en las tres potencias del alma es en donde reposa la Santísima Trinidad. Entonces, por muy destrozado que esté de sus potencias del alma, ¿quién? Y ahora sí que lo decía San Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién contra Dios? Y voy a decir algo que sin raspar muebles ni nada, pues me voy a meter en una broncota, pero bueno, ahí va. Si es Dios y yo le creo a Él, no en Él, yo le creo a Él, que viviendo en la divina voluntad se me va a reordenar todo el interior de mi alma. No hay ningún sacerdote sobre la tierra que sea más grande que Dios. Y pues ya ni modo, ya dije. No, sí, es que... A ver, espérenme, no se me alborote. La señora que está ahí atrás quería decir algo. La de verde, ¿cómo se llama? Esperanza. Esperanza. Y ya se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Está muy bien lo que dice, pero yo pienso, en su opinión, ¿verdad? Que para nosotros que ya estamos conociendo la divina voluntad, entra lo que usted acaba de decir. Pero cuando no conocemos la divina voluntad, yo estuve en renovación del Espíritu Santo, y cuando yo estuve en ese grupo, se nos hizo oración de liberación, de renuncia, pero yo todavía no conocía esto. Entonces, yo pienso, ¿verdad? O es mi humilde opinión, que para una persona que no conoce la divina voluntad, es aceptable ¿cómo quiero decirle? Esas oraciones de renuncia o de sanación. Es nada más para opinar. Usted lo acaba de decir muy bien. Para quien no conoce la divina voluntad está muy bien. El punto aquí está en que el punto está en que en este retiro de divina voluntad no puede nadie, quitando categorías, dignidades y demás, decir que necesitan primero sanarse para entrar a vivir en la divina voluntad. Eso es lo único que yo quisiera que quedara bien claro. O sea, si ahorita, y voy a poner un ejemplo bien burdo, pero si ahorita llega una persona, un cholo, y no quiero hablar mal de nadie, pero llega un cholote que es asesino, que es violador, que es ratero, y que es sicario, que es demás, y luego viene y aquí nos quiere torcer a todos, pero de repente como que le llega algo de lo que estamos diciendo, y esa persona tiene la intención de conocer y de amar a Dios, no necesita primero ir a borrarse los tatuajes y luego ir a una clínica de sanación, desintoxicación. No, ese compa así pasa. No hay. Por eso la lectura de la barquita de luz dice que no hay puertas, no hay candados, no hay llaves, no hay maestros, aquí no hay nada más que Dios, que es el único que conoce el mar inmenso de su divina voluntad y que Él es el capitán de la barquita de luz. Hay una lectura muy bonita en donde, y esto es bíblico, en donde hay un joven rico que quiere seguir a Jesús y le dice: ¿qué necesito, Señor, para tener la vida eterna? Y que Jesús, ¿qué le dice? Hombre, pues está bien fácil, ve y vende todo lo que tienes y vente conmigo. Y dice que el hombre rico se puso triste porque tenía mucho y no lo quiso vender. Entonces, esas riquezas son todas nuestras devociones, todas nuestras pasiones, todos nuestros apegos, todo lo que traemos que no es Dios. Y Dios nos dice: vente conmigo, nomás que deja todo eso. Si nosotros nos disponemos, como le decíamos hace un momento sobre el pastel, de dejar de pedir las rebanaditas y querer el pastelero, véngase con el pastelero. Pero si usted no quiere, pues usted va a seguir comiendo pastel en rebanadas.
Para las personas que no conocen de divina voluntad, todo eso está perfecto. Y es más, yo les ponía el ejemplo de aquí en Zacatecas, es muy común que se hagan las reliquias. Es día de San Judas, vamos a hacer una reliquia. La reliquia consiste en contratar una danza, ahí para que le dancen las San Juditas, hacen un chorro de comida y le dan a toda la gente, y por ahí hacen 2, 3 rosarios y vámonos riquis. Eso fue la reliquia para agradecerle a San Juditas de algún milagro que les hizo. ¿Sí o no? Sí. Y yo les digo siempre, si ustedes tienen a su papá que no conoce de divina voluntad y que él cree en San Juditas y que le hace su reliquia, y un día les dice a su papá, oye amigo, pues ayúdame a hacer la reliquia, usted no le va a decir, no, papá, ¿cómo cree? Si yo vivo en la divina voluntad, estoy en la high class. No. Pues con mucha caridad, con mucho amor, voy a ayudarle a mi papá, voy a vivir ese acto de estar cocinando en la divina voluntad, voy a repartir la comida en la divina voluntad. Mi intención está en darle vida a Jesús en ese acto de cocinar, en ese acto de repartir la comida. No está en el acto de, ay, a San Juditas, no. ¿De acuerdo? Sí. Y ya. Mire, A ver, ustedes lo voy a ver. Es que le quiero decir algo, con amor y respeto, por supuesto. Recuerdo ahorita a Jesús que le dijo al fariseo, que le dijo, yo me sé todo esto, y le dijo, todo eso lo tengo por basura. Yo era cristiano y sé de diablos y de todo eso. Gracias a Dios que me puso en este camino a través de una persona. El padre Corona me ayudó, y créame que a la tercera oración que me hizo él y con su equipo, las cosas han cambiado en mí. Hace rato dije inclusive que a lo mejor yo traía enfermedades ya de muerte. No podía estar así mis bracitos, me ardía. Así estar así, no, así tenía que estar como changuito. Respetando por supuesto, desde luego. Yo también le podría compartir que yo leía a Madame Blavatsky, que tiene tomos similares a esta ungida. Tomos, todos. A veces andamos perdidos. Yo andaba perdido. A mí el Señor creo que me ha mostrado, en la última iglesia que estaba, que era cristiana, yo no veía evolución. Yo lloraba en las noches y estando haciendo qué hacer, me la amanecía sin dormir. Yo le dije, Padre, no puedo, muéstrame tu poder y déjame conocerte. Así eran días, había veces me levantaba, miraba a la ventana, escuchaba caballos, dije, Padre, no puede ser, llévame, yo no quiero saber de esto. Bueno, y en esta iglesia que no veía evolución, haciendo limpieza, dije, Padre, por tu bendísimo poder, tu grandeza y tu gloria, manifiéstate a mí y dime qué voy a hacer porque no puedo más. Algo me dijo, busca ayuda. Busca ayuda 3 veces en distintos días, haciendo lo mismo. Yo me arrodillaba en el centro de la sala y le decía lo mismo. Con el trapeador así, Padre, no puedo llorar, me voy a morir. Así, mis ojos totalmente negros de no dormir nada. Y allí donde yo iba, ya finalmente me fui. Les dije, gracias. Yo le decía, Padre, pon a las personas indicadas en mis caminos. Fue Ramiro, que pertenece a la Divina Voluntad, que me dijo, oiga, va a venir unos padres de Malagar y de ex. Era el Padre Corona y el Padre que estuvo en la mañana. Todo esto viene a lo mejor que en el sentido de que Dios tiene su manera cada uno de nosotros. Y recuerdo que también dice aquí, haz uso de las armas del Señor, la fe, la armadura y todo eso. Todo eso lo traigo conmigo porque eso me ha fortalecido aún. Gloria a Dios que, mire, ahorita estoy compartiendo este testimonio fuertísimo. Yo no le deseo absolutamente a Dios y le pido perdón por mí, por todos, si es que hemos cerrado el camino, pero que Él nos muestre. No podemos, yo pienso, decir que esto es ciencia y esto va a aplicar. No, yo he vivido cosas horribles. Por eso le digo, no debato, no jamás, sino le doy mi testimonio, que sí, primeramente a veces necesitamos un poquitito de sanación, de liberación, porque yo andaba perdido.
me quise quitar la vida en el número de ocasiones. Dios ha obrado en mí y no andaba en la divina voluntad. Claro que hoy estoy conociendo, creo, en la excelencia lo que es la palabra del Señor. El mismo Padre, cuando hablé con él, me dijo: yo sé que tú lees la Biblia. Sí, porque tengo fe en el Señor. Creo yo que la fortalece en nosotros, en la enfermedad del padecimiento, sobre todo en la fe. Pero claro, no exime que andemos en la búsqueda y el conocimiento, sin andar perdidos. Obviamente, así como lo anduve, ¿te podrás? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Gloria a Dios que nos comparte el conocimiento, pero creo que es muy difícil, créame, no salirnos de estar en la divina, porque el mundo es atrayente y el diablo es mañoso, tramposo, mentiroso. A mí me puso las pelas de la vida, billete, mujeres, esto, lo otro, y mira, aquí estoy humilde, sencillo. Se me quitó lo arrogante, lo apestoso, lo fastidioso, el mal carácter, el intransigente. Yo controlaba abogados, yo los contrataba. Le está mostrando el Señor: te quiero humilde, te quiero sencillo. Y dijo: y de rodillas, y si lloras, qué mejor. Luego lo comparto con amor, respeto, sencillez, y vengo aquí para seguir aprendiendo del Padre, del Señor. Sí, créame, sí leo la Biblia. Pero sí es bueno todo que nos limpiemos de ataques, de todo. Yo no digo que sí es la máxima, no, o que efectivamente sí estoy de acuerdo con usted. Qué mejor entregarnos a la divina voluntad, pero que en determinado momento no sea ciencia, que sea un todo, pero en la palabra, ¿verdad? Agarrándonos de la armadura de Dios, porque también recordará usted que le dijo Mateo, me parece, a Tito: ¿qué te pasa? ¿Estás frío en la fe? Y le dijo: no, adelante, continúa en la fe, porque ya ve que andaba triste, que siempre, no, es un todo, maestro, es un todo. Yo lo digo de limpio corazón, y lo quise decir porque lo tenía que soltar, porque créanme, mis testimonios son fuertes. Yo me estrellé con un carro, me estrellé, el carro fue que yo aquí estoy, mire. Entonces, no sé qué decir, pero creo que las respuestas nos las da Dios clamando a Él de rodillas, de limpio corazón, con la certeza de la fe que va a obrar en nosotros cuando le pidamos y lo hagamos con sencillez. Gracias. Como dijo un amigo, sí y no. Sí, claro. Sí, y lo vuelvo a repetir, sí, para quien no conoce divina voluntad está bien. Vaya donde quiera, haga lo que quiera, o con quien sea. Pero para quien conoce la divina voluntad, todo ese tipo de cositas están de más y de sobra. No importa quién diga y no importa quién invite. Y les voy a decir una cosa para que quede bien clarito: no me crean a mí, lean los libros, lean los escritos de Luisa. Por eso yo les cuestiono y les digo: díganme en cuál lectura de los 36 volúmenes dice que Luisa necesitó tal y tal y tal antes de comenzar a vivir en el querer divino. Si alguien me dice: aquí está, yo me como todas mis palabras y me retracto. Pero dijo una amiga, casi se las puedo firmar con sangre, que no dice. Por eso me atrevo a decir que incluso aún y cuando el Padre lo diga, no está bien. Y ni modo. Angélica, ¿usted quiere decir algo? Adelante. Bueno, ya se me olvidaron otras cosas. Ahorita diciendo el Señor que está bien eso, pero dijo algo que es clave. Lo hizo antes de conocer la divina voluntad. Entonces, pues ahí obviamente, como decimos, pues está bien, ¿verdad? Pero ya conociéndolo, ya no puede uno regresarse, como el ejemplo que se decía del papá que le va a hacer su comida, su reliquia a San Judas Tadeo. El hijo que ya vive en la divina voluntad le va a ayudar, sí le va a ayudar, pero ya él no le va a hacer su reliquia a San Judas Tadeo y todo eso, porque está en la divina voluntad y es como poner a Jesús, que es todo, hacerlo lo de los santos o una liberación, o sea, ya eso ya. Exactamente, así como lo dice Angélica, sí está muy bien. El alma que vive en la divina voluntad no se va a poner a hacerle la reliquia a San Judas, porque imagínense a Jesús haciéndole
por la reliquia de San Judas, contratándole una danza a San Judas. No, pero no le exime de ayudarle al papá. Entonces, sí quedó claro la diferencia que existe entre una santidad y otra, ¿verdad que sí? Sí. Pues entonces vamos a tomar un receso y ahorita venimos y le seguimos con el retiro.